toca la parte más divertida, que es identificar los tipos de microscopios. Vamos a ver que no solo existe el microscopio fotónico que ustedes vieron en sus clases de preparatoria, sino que existen distintas modificaciones de este microscopio para que nos den imágenes distintas y cada uno tiene una aplicación en la medicina. Entonces vamos a tener los microscopios con un fondo claro, que son en el campo claro, que es el más que conocen y el que van a utilizar en sus clases de histología, pero también tenemos contraste de fases, interferencial diferencial. Con un fondo oscuro tenemos los de campo oscuro, los de luz polarizada y los de fluorescencia y los de escala de grises que son los electrónicos prácticamente. Entonces vamos a comenzar con los microscopios de fondo claro. Primero, con el que conocemos, el microscopio fotónico de campo claro. El microscopio fotónico de campo claro nos va a dar imágenes con un fondo claro, es decir, el fondo es totalmente blanco, y una imagen coloreada y en general las muestras que nosotros podamos observar van a ser de tamaño de 70 a 10 micrómetros de espesor. Si son más grandes o más pequeñas, no se alcanzan a ver en el microscopio fotónico porque son muy gruesas y no permiten el paso de la luz. Entonces, lo que queremos es que nuestra muestra sea delgadita, como jamón de la ahorrera, para que pueda permitir el paso de la luz. Justamente, este es tricómica vamos a ver en la clase de tinciones, pero esta es una tricómica de gallego, porque utiliza colores verdes para la del tejido conjuntivo. Sí se ve azul, la verdad es que el gallego se llega a confundir con el masón por este azul, pero en general el gallego te va a dar la pauta de que es verde y el citoplasma se ve amarillo. Entonces, más o menos este es gallego, pero no te preocupes, lo vamos a ver en la clase de tinciones, que es la próxima semana, y les voy a dar los tips de identificación de los tipos de las tricómicas, que son las más complicadas. Ahora, lo importante comprender esta parte del microscopio de campo claro es por qué nos da un fondo claro. Porque, si se acuerdan, cuando hablamos de dispersión dijimos que los rayos que se proyectan son blancos porque tienen todas las longitudes de onda entremezcladas. Y cuando chocan con su objeto y el color indicado, se van a refractar. Entonces es por eso que yo logro ver colores, porque lo blanco te dice que los fotones vienen juntos, unidos. Pero cuando choca con el verde, yo puedo ver el verde. Cuando choca con el azul, el azul se selecciona y pasa al objetivo. Es por eso que yo veo un fondo claro y veo colores. Entonces, el tip va a ver que ustedes van a ver una muestra y pues, la van a ver con un fondo claro y la muestra se ve coloreada. Entonces, una vez que tengan eso, no la piensen más, digan microscopio fotónico de campo claro. Existe otro que va a ser el contraste de fases. ¿Esto qué quiere decir? Este tiene un modificador prácticamente en la parte del condensador en el que la muestra, como es una muestra con irregularidades, hay unas partes más altas y unas partes más delgaditas. En general, nosotros no podemos aplanar una muestra total, simplemente vamos a tener irregularidades. Entonces, estas irregularidades o una composición de la muestra más líquida o más sólida nos va a dar índices de refracción diferentes. ¿Se acuerdan que yo al inicio de la clase les platicaba que según el medio en el que se comporte, los rayos se van a dispersar más o se van a dispersar menos? Bueno, existe un microscopio que va a detectar estas diferencias entre las refracciones de la muestra y nos va a dar a los brillantes. Entonces, los rayos de luz llegan y chocan
y con este se refractan más, pero van a chocar en esta parte y se van a refractar menos. Entonces, esa parte va a llegar al objetivo y el objetivo va a interpretar y nos va a dar imágenes diferentes que nosotros las vamos a poder ver con un halo brillante. Es por eso que se llama contraste de las fases. Y sobre todo, este tipo de microscopio se utiliza para ver células vivas. Podemos ver las células y este alito blanco nos va a ayudar a delimitar dónde están los objetos dentro de la muestra. Entonces, esta es una fotomicrografía en que podemos ver células vivas. Estas células están vivas, son de una muestra sanguínea que se acaba de sacar. Y ustedes van a poder ver cómo los macrófagos, cómo los glóbulos blancos se van a ir moviendo a través de la sangre. Esto a diferencia del fotónico de campo claro, que necesitamos pasar por muchas modificaciones para colorearlas. Pues, al final de cuentas, en esos procesos, inmovilizar a las células. Entonces, en el contraste de fases, nosotros vamos a poder ver células totalmente vivitas y coleando. Y en el microscopio fotónico de contraste diferencial o de Normansky, que Normansky es más fácil decirlo, vamos a utilizar los índices de refracción, pero le añadimos un filtro polarizador, que es decir, los rayos de luz dijimos que venían en distintas direcciones, así. Entonces utilizamos un filtro para destruir estos rayos que van horizontales y permitir los pasos de los rayos verticales por un filtro. ¿Y esto para qué lo queremos? Para saber que los rayos vienen a la misma altura, es decir, vienen al mismo tamaño. Pero cuando chocan con una muestra irregular, por ejemplo, vamos a poner esta, cuando chocan con una imagen irregular, por ejemplo, esta parte es más delgadita que esta, vamos a ver que hacen distintos eh, elevaciones. Hay un rayo que se elevó más y hay un rayo que se elevó menos. Entonces, esto nos va a proyectar imágenes con relieve y podemos ver estructuras como por ejemplo el núcleo, que es una bolita, y aquí la podemos observar ya como una bolita, como más como una esfera, y sobre todo nos ayuda a delimitar contornos celulares. Podemos ver eh, la delimitación de las membranas. Hay unas membranas más grandes y hay unas membranas más chiquitas, más irregulares. Todo porque utilizamos un filtro en el que sabíamos que todos vienen el mismo tamaño. Pero si un rayo quedó más grande que otro, bueno, pues dijimos, ahí hay un relieve, ahí hay algo más grande o más chiquito que otra cosa. Y es por eso que en el Normansky vamos a ver la muestra, pero con relieves, como si fuera esa maqueta que construyeron en sus clases de geografía de la primaria, que le ponían ahí bolitas de algodón al mapa para que se fuera la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Bueno, todas esas bolitas nos ayudan a distinguir el contenido de nuestra célula. Entonces, todos estos granulitos que ustedes pueden ver son los mecanismos de defensa que tienen los glóbulos blancos contra los patógenos, que prácticamente van a ser enzimas tóxicas, que las avienta a las bacterias y con eso las mata. En cambio, los eritrocitos o los glóbulos rojos, que son estos, pues van a ver que son totalmente lícitos. Ahí no hay nada más que hemoglobina. Entonces, esto nos ayuda mucho a saber la diferencia entre el contenido de cada célula. Ah, y sobre todo, no se espanten
Si yo les menciono que estos microscopios de fondo claro en algún momento los llegan a ver, por ejemplo, este azul. En realidad es que les ponen un filtro para verlos de otro color porque en general se verían como de este estilo, grises, opacas o sin color. Pero en general les ponen este filtro, pues más o menos para diferenciar las partes y se vea un poquito más bonito. Ahora, en los microscopios con un fondo oscuro, la diferencia radica en que los rayos, en vez de pasar directamente por la muestra, pasan por la muestra y ya llegan al objetivo, lo que van a hacer es que existe un diafragma que no los va a dejar pasar por la muestra, sino alrededor. Entonces, en vez de pasar directamente y sobre la muestrita, así, los van a pasar a los extremos. Entonces, no vamos a tener un fondo blanco porque no existen los fotones que pasen directamente a la muestra, al objetivo, sino lo que vamos a ver son imágenes indirectas, imágenes de cómo chocan eh, con la muestra porque pasan alrededor y se refractan. Entonces, todo lo que no pase por la muestra no lo va a detectar. Entonces, en general, este tipo de microscopios nos ayuda a ser más selectivos de la luz. Si choca con la muestra, la vamos a ver. Si no choca, no la vamos a ver. Y esto es muy importante, sobre todo para el diagnóstico de enfermedades. Si nosotros queremos ver una bacteria, por ejemplo, Treponema pallidum, que es el agente de la sífilis, si yo pienso que mi paciente tiene sífilis y le saco una muestra de sangre y no quiero ver todo su zoológico de glóbulos blancos o glóbulos rojos, puedo utilizar un microscopio de fondo de campo oscuro para solo ver a este bichín, que es el Treponema pallidum. Y si ven, el fondo es oscuro porque toda la luz que no llega a la Treponema pallidum no la vamos a ver. Solamente las fotones que choquen con las muestras las vamos a poder observar. Y en el caso de el microscopio fotónico de fluorescencia, lo que vamos a utilizar va a ser luz ultravioleta. Hasta el momento, de todos los microscopios que yo les he platicado, todos utilizamos la luz, el rango de luz visible, ¿no? Que es de los 400 a los 700 nanómetros. El microscopio de luz de fluorescencia utiliza luz ultravioleta, que es prácticamente menor a 400 nanómetros. Entonces, Per, tú me dijiste que yo no puedo ver luz ultravioleta. Pues no, lo que va a pasar con el fenómeno de fluorescencia es que existen sustancias que al ser estimuladas por luz ultravioleta, se estimulan y generan un color en el espectro de luz visible. Entonces, hagan de cuenta que yo impacto con luz ultravioleta un objeto fluorescente, este va a absorber la energía y nos va a generar un color fosfo, ¿no? Bueno, va a ser como más o menos verde, azul, naranja, dependiendo de la sustancia, pero en general, de no tener color, pasa a tener color al ser estimulada con luz ultravioleta. Entonces, estas sustancias fluorescentes van a ser denominados fluorocromos, que prácticamente existen distintos fluorocromos, que pueden ser la uramida o la rotamida, o incluso sustancias naturales como la clorofila, que en realidad la clorofila de las plantas no tiene color, pero al ser estimulada por la luz ultravioleta del sol, se vuelve verde y es lo que nosotros podemos observar de las plantitas. Todo lo que estamos observando es ese proceso de estimulación de la luz ultravioleta hacia la clorofila. La flavina, que es una sustancia contenida en la vitamina B3 y también en el semen,
está esta vitamina y es lo que le da la propiedad de ser fluorescente. Y también incluso la vitamina D es fluorescente. Si nosotros la estimulamos, podríamos observarla. Ok, pero ¿qué es lo que me interesa utilizar en el microscopio de fluorescencia? Lo que utilizamos son eh, fluorocromos que se los colocamos a la muestra o se lo colocamos a anticuerpos, que los anticuerpos son prácticamente imanes que van a ir a pegarse a la muestra que queremos resaltar con el fluorocromo. Entonces, prácticamente existen dos métodos de coloración con fluorescencia. Existen los métodos directos, que es prácticamente yo tiño toda la muestra con auramida o rotamida, ¿no? Ya lo que se pinte, pues, no sé, pero yo voy a ver algo que se pinte. Entonces, estos métodos son menos específicos para ciertas estructuras, pero pues vamos a poder resaltarlas de las demás cosas que yo no teñí. Ahora, los métodos indirectos, vamos a utilizar estos anticuerpos que les platicaba que son como imanes que están hechos específicamente para estructuras celulares. Por ejemplo, existen anticuerpos contra el núcleo, existen anticuerpos contra las mitocondrias. Entonces esos anticuerpos van y se pegan como imanes a solamente el núcleo. Y si a eso yo le agrego un fluorocromo, entonces se pegan y yo le pongo luz ultravioleta, va a brillar solamente el núcleo. Entonces este método es más específico. Entonces prácticamente yo tengo la muestra y solamente quiero teñir este cuadrito verde. Pues, llego y hago anticuerpos contra el cuadrito verde y le pego un fluorocromo, que al momento de que se pegue, nos va a dar imágenes específicas solamente de este cuadrito en vez de ser de toda la muestra como vimos en el método directo. Entonces, por ejemplo, vean esta célula en el que prácticamente lo que ustedes están viendo es el citoesqueleto de esa célula. Entonces, no me está señalando mitocondrias, no me está señalando al aparato de Golgi. No, solamente lo que ustedes están viendo, todas estas líneas son el citoesqueleto, que son como los andamios de cada célula, como si fueran las paredes de la célula, que a mí me interesa resaltar. En vez de ver toda la célula de color verde fosfo, fosfo, en realidad lo que yo estoy viendo solamente es el citoesqueleto. Entonces, estos métodos indirectos de coloración con fluorescencia nos sirven mucho para identificar estructuras ultracelulares y que incluso son utilizadas para el diagnóstico de enfermedades como lupus, enfermedades como artritis reumatoide, síndrome antifosfolípidos, que prácticamente queremos resaltar la parte enferma de esa célula. Y si nosotros utilizamos distintos colores, pues vamos a crear imágenes espectaculares. Por ejemplo, tenemos rojo solamente para la membrana, verde para el citoesqueleto y azul para el núcleo. Podemos tener imágenes muy bonitas, muy fosfo y sobre todo específicas. Y en el microscopio de luz polarizada, igual vamos a tener un fondo negro, pero lo que va a pasar es que la luz polarizada igual va a poner los rayos de luz en el mismo nivel, pero lo que va a detectar va a ser la cantidad de refracción que tiene distintas partes del objeto. Entonces vamos a tener objetos que son muy refractantes, que tienen un gran índice de refracción, y objetos que tienen muy poquitos índice de refracción. Y esto lo va a manifestar con la cantidad de brillantez que podemos ver. Entonces, los objetos que son birrefringentes, o sea, bi tiene dos, refringentes, índice de refracción, es decir, tiene mucho índice de refracción, o anisotrópicos, a, sin, iso, igual, y trópico, nivel. Entonces, prácticamente sin el mismo nivel o con dos índices de refracción, son objetos muy brillantes.
¿Por qué? Porque es lo mismo, luz polarizada. Polarizamos los rayos de luz para que estén a la misma altura. Pasan por la muestra y la muestra se volvió loco, los fotones se movieron demasiado y eso lo interpreta el microscopio como que tiene zonas con anisotrópica, es decir, mucha índice de refracción y lo vamos a ver totalmente brillantes. Entonces estas zonas brillantes que ustedes ven aquí coloridas son zonas de mucha refracción. Y los monorefringentes o isotrópicos, un solo índice de refracción o el mismo nivel, los rayos de luz van, pasan por la muestra y se quedan totalmente igual. Entonces, al momento de que se quedan totalmente iguales, se va a ver opaco porque no detectó como diferencias en los fotones. ¿Esto para qué me interesa? Sobre todo cuando tenemos una muestra con muchos cristales o con muchos objetos que queremos ver qué onda. Sobre todo, por ejemplo, para el diagnóstico de cristales de urato monosódico, para la gota, ponemos una muestra del paciente y si tiene cristales, vamos a ver una muestra totalmente brillante y destellante. Pero si no tiene muchos cristales y la muestra te ve totalmente pareja, pues vamos a decir, este paciente no tiene esta gran, esta gran cantidad de estructuras. Entonces nos llegan a observar estas imágenes en las que podemos ver brillantez excesiva, porque hay un montón de estructuras que están desviando los rayos de luz. Dijimos que chocan, los rayos de luz se mueven por todos lados. Entonces, el microscopio de luz polarizada detecta estos cambios y nos da imágenes totalmente brillantes. Y eso solamente te va a decir, desafortunadamente, que hay muchas estructuras. ¿Cuáles? Bueno, habría que investigarlas un poquito más a fondo con otro tipo de microscopios con menor límite de resolución, que podría ser un electrónico, o ya utilizando clínica y decir, ah, bueno, si el paciente tuvo datos de gota y ya vimos una muestra y nos salió totalmente brillante, puede que sí tenga. Entonces, sobre todo si ven imágenes totalmente muy brillantes y zonas muy opacas, recuerden que este es el microscopio de luz polarizada. Recuerden, isotrópico, mismo nivel, se va a ver oscuro. Anisotrópico, tienen distintos índices de refracción y se ven muy brillantes. Y finalmente, ya una vez que comprendimos cómo se ven los de campo claro con los fotones, con los campos oscuros, con las imágenes indirectas, ahora toca ver los microscopios que no utilizan fotones, que son los microscopios en escala de grises. ¿A qué me refiero que no utilizan fotones? Porque en realidad lo que va a pasar es que vamos a utilizar electrones. Los fotones son partículas y los electrones también son partículas, pero estas las podemos moldear, los vamos a moldear. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan que los electrones son carga negativa? Y como con tu ex, bueno, pues te atrae lo contrario a ti, pues el electrón va a ser atraído por las cargas positivas. A todo lo positivo lo vamos a llamar como cátodo, ¿vale? Entonces va a haber un cátodo que se va a calentar y nos va a atraer como si fuera un imán a los electrones y va a formar un haz. Entonces estos electrones van a formar un circulito, como se ve aquí. Cada bolita va a ser un electrón y va a formar un circulito. Entonces el cátodo se calienta, atrae electrones y forman un circulito. Y esto lo podemos utilizar como si fueran las ondas y las mandamos hacia la muestra. Entonces va a formar estos circulitos que van a ir escaneando la muestra y va a llegar a lentes que los van a converger. Entonces prácticamente como si fuera un rayo, pero hecho de electrones, los juntamos y los bombardeamos hacia la muestra, se convergen y finalmente van a ser interpretados
por un sistema electrónico, ocupamos una computadora. Este es el tipo de microscopio que tú no puedes observar y meterte al ocular, porque prácticamente son una gran cantidad de datos de los electrones que tienen que ser analizados por una computadora y la computadora ya te va a proyectar una imagen. Entonces vamos a ver que entre cada lente que pasa, se van a ir magnificando las imágenes. Entonces, en vez de ser un rayo de luz chiquitito, pequeño, como empezó de electrones, termina siendo una imagen totalmente visible. Y obviamente, como los electrones son más chiquitos, podemos tener mejores poderes de resolución, tenemos imágenes mucho más pequeñas. Y existen dos tipos de microscopios según cómo bombardemos a la muestra con los electrones. Si, por ejemplo, eh, yo mando y bombardeo a mi muestra y lo que quiero es que el electrón, imaginemos acá, el electrón, que va a ser el haz de electrones mi pluma, y este va a ser la muestra, quiero que lo atraviese. Lo que vamos a ver es el interior de esa célula, porque prácticamente la estamos cortando, la estamos atravesando y nos van a dar imágenes con mejores límites de resolución, porque como ser electrones son ultra chiquititos y esto nos ayuda a diferenciar las componentes de, el interior de la célula. Miren, esta imagen es una electromicrografía. Ya no decimos fotomicrografía porque foto es de fotones. Entonces, cuando ustedes quieran describir una fotografía de un microscopio electrónico, van a decir una electromicrografía. Y esto es el nucleolo de una célula. Y todos estos puntitos que ustedes ven son conglomeraciones de proteínas y de ADN. Entonces prácticamente ustedes están viendo cómo se conglomera, se juntan macromoléculas. Son cosas súper pequeñas. Y para la descripción de estas imágenes utilizamos los términos dependiendo qué tanto color negro o grisáceo veamos. Entonces, si vemos cosas electrodensas, quiere decir que son zonas muy gruesas que absorbieron los electrones. Entonces, prácticamente son zonas electrodensas o electroscuras, como puede ser el nucleolo, que el nucleolo está lleno de los cromosomas. Y las zonas electrolúcidas son las más blanditas, son más laxas, prácticamente líquido, que van a permitir el paso de los electrones. A estas zonas blancas les llamamos zonas electroclaras o electrolúcidas. ¿Y cuál es la característica? Como estamos cortando, prácticamente ustedes solo van a poder ver la imagen 2D de la muestra. Porque si queremos utilizar otro tipo de objetos, vamos a utilizar eh, el microscopio de barrido, que este es diferente. Pero en general, siempre para el histodiagnóstico tienen que ver estas características. Algo en escala de grises, como si fuera televisión antigua, ¿ok? No se ve colorida, ya no es campo claro, ya no, o sea, ya no se ve el campo oscuro, no se ve fosfo, no se ve con cosas muy brillantes, ok, no es un microscopio fotónico. Entonces puede ser un electrónico. Si yo veo imágenes en 2D, automáticamente tienen el diagnóstico de un microscopio electrónico de transmisión. Porque la otra parte del microscopio electrónico va a ser el de barrido. El de barrido es una cosa muy impresionante en el que, por ejemplo, tenemos nuestra estructura, pero yo la quiero ver en 3D, ¿no? Porque si la corto, pues solo vería una esfera. Y lo que me interesa es ver toda la composición. Si es más gruesa de aquí, si tiene algunas prolongaciones acá, pues todo esto lo necesito ver. Entonces lo que va a hacer el barrido es que en vez de que los electrones pasen y atraviesen la muestra, lo que van a hacer es rebotar. Y en las esquinas van a ver como camaritas que al momento de que el electrón cheque,
va a ser detectado por los sensores que están a los laterales. Entonces, todo esto lo junta la computadora y nos va a dar la unión de estructuras tridimensionales. Entonces, eso es lo que es el barrido. El barrido es barrer o escanear por afuera la muestra, a diferencia de la transmisión que hacían cortes y podríamos ver adentro de la muestra. Entonces, esto nos ayuda mucho para comprender cómo es la estructura exterior de los tejidos. Por ejemplo, esta es una electromicrografía con microscopio electrónico de barrido, en el que podemos ver los alvéolos de sus pulmones. Así son los sacos alveolares de sus pulmones. Prácticamente por aquí hay aire y aquí en el interior de estas líneas, aquí están los capilares con los que ustedes van a hacer el intercambio gaseoso. Pero que si yo utilizaría un electrónico de transmisión, pues solo vería el interior de una sola célula. Sí, se ve espectacular. Puedo ver hasta qué se comió esa mitocondria. Pero si yo quiero comprender un poco más de cómo es la microarquitectura, voy a utilizar un microscopio electrónico de barrido. Y se ven prácticamente, este tiene un límite de resolución de 2,5 nanómetros, a diferencia del mejor, que es el de transmisión, que es de 0,5 nanómetros. Entonces, ahora sí que el mejor microscopio que tiene el mejor límite de resolución va a ser el de transmisión. Pero dependiendo qué quiera estudiar, voy a seleccionar el microscopio. Ya dijimos que si quiero ver el Treponema pallidum específico, pues voy a utilizar un campo oscuro. Si quiero ver cómo está la microarquitectura del citoesqueleto, pues voy a utilizar un microscopio de fluorescencia. Si quiero ver el interior granular, voy a utilizar el de Normansky. Si quiero ver la microarquitectura, el de barrido. Entonces, ustedes van a ir seleccionando los microscopios y los van a ir interpretando según lo que ocupen. Pero para eso necesitan comprender el principio de cada uno. Es muy importante por eso estudiar poquito a poquito para que ustedes vayan viendo sobre todo la aplicación, porque por más que yo les explique los principios físicos de cada microscopio, en realidad son cosas que no vamos a utilizar en la práctica médica. Lo que nos interesa es cómo podemos utilizar ese conocimiento para manejar una situación de un paciente o de investigación. Entonces, siempre recuerden, escala de grises, ¿ok? Yo veo como si fuera televisión antigua. Entonces, microscopio electrónico, ¿ok? ¿Veo imágenes 3D o 2D? Ah, son 3D, mira, hasta puedo ver prácticamente como si fueran las antenitas. Esto es un microscopio electrónico de barrido. Y como dato, este es los cilios de una célula de tráquea, que esos cilios se van moviendo y van barriendo el moquito. Y finalmente, para terminar esta clase, les voy a dar un extra que va a ser el algoritmo de identificación de microscopios. Esto lo van a ver mucho en medicina, que utilizamos algoritmos que prácticamente son como eh, pasos, como si fuera un recetario de qué debo hacer para identificar o llegar a un diagnóstico o tratar a un paciente. Un algoritmo es esto, son secuencias de qué debo de hacer para yo resolver un problema. Entonces, lo primero que, siempre que vean una imagen, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿esa escala de grises es como si fuera una televisión antigua? Si es sí, ok, es un microscopio electrónico. Pero si no, bueno, alcanzo a ver alguno que otro color, se ve fosforescente, se ve muy brillante, este, lo veo blanco y negro, pero no a escala de grises. Ah, es un fotónico, ¿vale? Entonces vamos primero con los electrónicos. La siguiente pregunta que se van a hacer ¿es 3D o es 2D? Si la imagen es en 3D, es uno de barrido. Si la imagen es en 2D, es uno de transmisión. Y la siguiente pregunta, ahora vamos en la parte de los fotónicos. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el fondo? ¿El fondo lo ven claro o lo ven oscuro? Entonces, si el fondo lo ven oscuro, va a ser un microscopio de campo oscuro.
Si lo ven claro, es un microscopio de campo claro. Pero en el campo oscuro dijimos que teníamos tres tipos. Si su muestra se ve blanca, como la imagen que vimos de Treponema pallidum, es un campo oscuro. Si lo ven multibrillante, si ven muchos colores muy apantallosos por los distintos tipos de índice de refracción, es luz polarizada. Y si ven imagen fosfo-fosfo, como de movimiento naranja, es de fluorescencia. Ahora, si tienen un campo claro, tenemos también tres tipos. Si su muestra tiene colorcitos, como lo que vimos con la tricómica de Gallego, es un campo claro. Pero si ven esos halitos de color brillante alrededor de una célula, ese halo, como si fuera un ángel, como yo, van a ver el contraste de fases. Y si recuerdan su maqueta de la prima de geografía, de esas elevaciones, y sobre todo si ven esos relieves, bolitas dentro de su microscopio de campo claro, bueno, es el microscopio de interferencial diferencial o de Normansky. Entonces, prácticamente en su departamental práctico les van a poner una imagen, nos van a decir qué tipo de microscopio están observando. Entonces, muy importante que este algoritmo esté en su cabeza y se hagan esas preguntas. Si tienen algún problema de, ay, es que como que me entra duda, recuerden y háganse estas tres preguntitas fáciles y con eso estoy seguro que les va a ir muy bien en su examen departamental. Entonces, por ejemplo, este tipo de microscopio, ¿qué pensarían que fuera? Siguiendo las preguntas que vimos del algoritmo. De transmisión, justo. Este microscopio es un microscopio electrónico de transmisión y como dato son uniones epiteliales, es decir, todo esto, lo que están viendo de color rojito, electrodenso, es prácticamente la unión entre una célula y otra. Este tipo de microscopio, ¿qué creen que sería? Muy bien, Leonel. Muy bien. Recuerden, vean la imagen. Exactamente. Este es un microscopio de luz polarizada. Podemos ver zonas muy brillantes, que son zonas con mucha cantidad, en este caso de proteínas, porque es una célula muscular, y zonas oscuras, que prácticamente son zonas que tienen menor cantidad de proteínas musculares. Exactamente, es luz polarizada. Y este tipo de microscopio, ¿qué pensarían que fuera? Contraste de fase, exactamente. Excelente. Excelente Marley y excelente Leilani. Justamente, lo que ven aquí es, a pesar de que dicen, ay, es que que el fondo me confunde, pero exactamente, como lo dijeron, tienen que ver el alito y dicen, este es un microscopio de contraste de fases. Y finalmente que este es un bichillo que por ahí van a ver en sus clases de microbiología. Y finalmente, este es de Normansky y este es un nemátodo que, excelente. Este es de Normansky y este es un nemátodo y prácticamente lo que están viendo es el interior con esos relieves del nemátodo, ¿no? Y ya, ahí los verán en sus clases de de micro ABC, qué es lo que compone este bichito. Pero lo que a mí me interesa es que, como muy bien lo dijeron, identificar el microscopio, que pareciera sencillo, pero he visto que en algunos casos se llegan a atorar, pero no se preocupen, si siguen ese algoritmo y siguen practicando como lo hemos hecho, prácticamente ya tienen tres, cuatro preguntas de solamente la clase de hoy, de su examen departamental, del examen de sus profesores o para la vida, ¿no? Y tienen alguna dudita de la clase de hoy. ¿Todo bien? Muy bien. Y este es también un microscopio fotónico de campo claro, pero con
impregnación metálica y cada puntito que ustedes ven es una conexión sináptica en la corteza cerebral. Cada puntito es una comunicación de una neurona con otra neurona. Es impresionante la cantidad de conexiones que tiene una sola neurona. Y con eso nos ayuda a conocer el tipo de microscopio y sobre todo, dando pie a la clase de la próxima semana, es qué tinción voy a utilizar para ver qué clase de objetos o qué clase de célula. Por ejemplo, para sistema nervioso utilizamos mucho impregnación metálica, pero sobre todo vamos a ver que existen como tinciones específicas para macromoléculas, tinciones específicas para el núcleo, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase de técnica histológica. Entonces, si no tienen alguna duda, me gustaría terminar esta pequeña clase con una frasecita que habla de que no necesitamos magia para cambiar el mundo, tenemos todo lo necesario en nuestro interior. Rolling. Con esto me refiero a que ustedes están a punto de comenzar un gran reto, que es ingresar a la Facultad de Medicina, estar en primerito y sobre todo lidiar con las materias básicas de primerito siempre es un reto, siempre van a tener este cambio o este proceso de adaptación entre la preparatoria a la universidad, que es pesado, es duro, es exigente, van a haber modificaciones en su vida, en su alimentación, en su sueño, pero que estoy seguro que van a poder porque el cambio no es de que llego en medicina y ya automáticamente tengo mi 10, curo 20 pacientes al día, aprendo 40 cosas en un libro, sino es poquito a poquito, no necesito grandes cambios, necesito ser constante y sobre todo una muy buena organización. Necesito llevar el pasito a pasito teniendo pequeñas clases, poniéndome a repasar un poquito las fotomicrografías en Histo, voy a leer un poquito sobre las arterias en Anato, las enzimas en Bioca, es poquito a poquito. Entonces, en general, no necesitan un gran salto, no necesitan este, modificaciones súper eh, alternas de ustedes, sino necesitan ser ustedes mismos, llevarlo poquito a poquito, tranqui, y sobre todo para eso estamos, para apoyarlos en este proceso de adaptación y sobre todo para ayudarlos en materias que nos encanta y sobre todo en la parte de esto que a mí me fascina mucho, llevarlo poquito a poquito y sobre todo saber que no están solos. Entonces, este cambio es por ustedes, para ustedes y sobre todo sé que se van a convertir en unos excelentes médicos porque están aquí en esta clase en línea o lo están viendo en virtual en YouTube. Yo sé que lo están haciendo por algo y porque quieren ser mejores y porque quieren mejorar. Entonces, eso es digno de admirar y cualquier cosa, aquí estamos para ayudarlos. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana y yo creo que la hora la voy a poner ahora así a debate para que todos podamos estar de acuerdo y todos podamos unirnos. ¿Va que va? Entonces, si no hay más, un gusto la primera clase y tenerlos aquí y me da mucho gusto que hayan participado, se agradece mucho. Entonces, si no tienen alguna otra duda, yo me despido ahí con mi plantita favorita, Clementina. Este, Nos veríamos la próxima semana. ¿Tienen alguna duda, complicación, lo que ustedes quieran? Estoy al pendiente en mi WhatsApp o en mi Insta, ¿va? Y pues nada, ya no les quito mucho tiempo de su domingo pre-inicio, entonces que les vaya muy bien. Mucho éxito en su inicio. Y nunca olviden la emoción que sintieron cuando vieron ese estudiante seleccionado. Que les vaya bonito. Pa.